¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo, en donde vamos a estar comenzando un seminario muy importante para poder entender el plan de Dios para el rescate de la humanidad. Un seminario que vamos a estudiar el santuario en la Biblia, ¿no? Aquel sistema de ofrendas y sacrificios que prefiguraba la obra de Dios y que tiene mucho que enseñarnos todavía en la actualidad. Para esto me acompaña mi amigo aquí, Daniel Primera. Muy bienvenido. Gracias. Esperando que estos temas puedan ser de reavivamiento para los oyentes y igualmente para nosotros. Es evangelio puro. Así es. Bueno, contigo estuvimos haciendo también el seminario de Daniel, ¿no? Sí, muy bueno. Me gustó. Y bueno, fue una linda experiencia. Ojalá esto también pueda servir para muchas personas a entender estos temas, sí, dado que nos abren la mente a un... Y es necesario, sí, muy necesario, porque ahí, como vamos a mostrar, es cómo muestra lo que Dios ha planificado para redimir al hombre del pecado, pues, que es la mayor necesidad que tenemos. Así es, y para llevarnos de vuelta al seno del Padre, ¿no? Bien, Loreto Martínez también le damos la bienvenida. Muchas gracias y agradecemos también la oportunidad de una vez más estar con ustedes. Y les recordamos que ustedes pueden participar con nosotros. Estamos en facebook.com/RedaDevenirTV, en youtube.com/RedaDevenirTelevisión. También nos pueden encontrar en Telegram. Recordarles que ustedes, para encontrar los programas que se están realizando y también las diapositivas, si ustedes quieren descargarlas en cualquier dispositivo y tenerlos con ustedes, entran a la aplicación y en la lupa que hay ahí para buscar dentro de la misma aplicación, ponen Dilo al Mundo y van a encontrar Dilo al Mundo programas. Y allí van a poder ver todos estos contenidos y también comunicarse con nosotros. Así que esperamos que puedan ser de bendición para ustedes. No es que nos estamos yendo de las otras plataformas por el momento, por lo menos, pero sí queremos estar presentes también en Telegram, sí, tener todo nuestro contenido ahí. Y bueno, ser otro medio de comunicación, ¿no? Quizás allí hasta incluso nos es más fácil hacer llegar algunas notificaciones a las personas, porque no requiere que enviemos un mensaje a cada persona, sino que directamente nosotros lo publicamos en los canales de Telegram que hemos creado y ya les llega la notificación a todo el mundo. Ya hay más de 2000 personas que se han suscrito en nuestros canales en Telegram, así que bienvenidos a todos ellos. Invitarles al resto para que también lo pueda hacer, ¿no? Porque allí, cada vez que nosotros subimos un video, le va a llegar como si fuera un mensaje de WhatsApp, podríamos decir, con el video. Si usted lo quiere, lo ve, lo repasa, lo tiene para compartir. Y si no, bueno, ya se enteró, ¿no? Bueno, vamos a comenzar este tema, el tema del santuario y sus ritos sagrados, podríamos decir, ¿no? Yo creo que es un tema importantísimo para no solamente entender el plan de salvación, sino de forma específica las profecías de la Biblia. Por ejemplo, sería muy difícil entender el Apocalipsis si no tenemos una correcta comprensión del santuario. Y vamos a ver, por ejemplo, el programa de hoy, hay algunos conectores que tenemos, sobre todo con el capítulo 4, con el capítulo 5, con el capítulo 1, con el capítulo 8 de Apocalipsis, donde aparecen las figuras del santuario y que comprendiendo el santuario, nosotros vamos a poder entender mejor el Apocalipsis, ¿no? ¿Por qué se construyó, o por qué en el pueblo de Israel Moisés construyó un santuario? Bueno, por orden expresa de Dios. Esa orden se encuentra en Éxodo 25, 1-9. ¿Quieres leer, Daniel? Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Bueno, aquí hay varios puntos, ¿no?, importantes. Primero, es que todo esto se iba a construir con las ofrendas voluntarias del pueblo de Israel, que ofrendó digamos, generosamente, ¿no?, para que se construya este templo sagrado, podríamos decir, que era una tienda, una carpa, podríamos decir,
pero ya vamos a ir viendo algunas cualidades muy importantes. Ahora, dice, harán un santuario para mí, dice Dios. Ustedes están morando en tiendas, bueno, yo también quiero morar en una tienda con ustedes, dice, y habitaré en medio de ellos. Esta frase me recuerda el nombre de Cristo, que es Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Bueno, Dios quiere habitar en medio nuestro y para eso Él pidió que le hagan una tienda para Él. Y dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, Dios ya tenía otro santuario, podríamos decir, en el cielo, al que utiliza para mostrarle a Moisés cómo debían ser hechas todas las cosas. Bueno, añadiendo también al propósito de que Dios quería habitar entre su pueblo, esto también muestra la intención de Dios que habitar entre su pueblo, Él quería también habitar en el corazón de cada creyente y que eso iba a tener como resultado la santificación. Porque donde Dios está, Él quiere limpiar el pecado. Claro. Entonces, el habitar entre su pueblo es lo que se representaba también, Él quería habitar y hacer una obra en cada corazón de cada creyente. Y a nivel de pueblo también, purificarlo, ¿no? Para que sea un pueblo acepto ante los ojos de Dios. Bueno, mientras el pueblo vagó por el desierto, fue la casa de Dios en el desierto, ¿no? Tenía un atrio exterior, digamos un patio, lo que puede ser para cualquier casa, un patio alrededor de tu casa, donde se encontraba allí, después vamos a ir viendo cada uno de estos elementos un poquito más el significado, pero un altar donde se hacían las ofrendas y sacrificios, otra fuente que también era de bronce, así como el altar, donde se efectuaba la purificación del sacerdocio. Los sacerdotes se lavaban antes de poder entrar a la carpa esta que se llama el tabernáculo, que contenía nada más que 2 habitaciones, una que se llamaba lugar santo, separado de un velo, de una cortina especial, del lugar santísimo. Las medidas de esto, para que ustedes se hagan una idea, la carpa de Dios en la tierra, ¿cuánto tenía? Unos 4,5 metros de ancho por aproximadamente 9 el lugar santo y otros 4,5 el lugar santísimo. O sea, era una tienda muy pequeña, podríamos decir. Cuando el pueblo de Israel finalmente, después de 40 años de vagar por el desierto, entra a la tierra prometida, pasa todo el periodo de los jueces, donde el arca de Dios y seguía estando en un tabernáculo, como quien dice, de tienda. Hasta que llega David, que dice, ¿cómo puede ser de que yo esté habitando en un palacio y todavía tengamos la casa de Dios que sea una carpa? Dice que se propuso en su corazón construir una casa para Dios, ¿no? Y empezó a juntar materiales y dice que esto le agradó a Dios y lo bendijo de tal manera que le dio una promesa. Le dijo, tu simiente va a ser, o el trono va a estar eternamente reservado para tu simiente. O sea, tu simiente no va a faltar sobre el trono de tu pueblo. Le aseguró que de su descendencia iba a salir el linaje real, ¿no? Que iba a gobernar para siempre al pueblo de Dios. Y finalmente, efectivamente, Jesús nace del linaje de David, ¿no? Que es el Rey de Reyes. Ahora, David adquiere todos los materiales para efectuar un templo para Dios en Israel, pero no lo puede construir debido a que en su vida había matado a muchas personas, ¿no? Entonces, Dios le dice, no, tú no vas a poder, lo va a hacer tu hijo. Y bueno, David, gozoso, dice que juntó todos los materiales, el oro, la plata, la madera de precio, ¿no? Que se requería, la piedra, todo lo juntó, cosa que Salomón, que finalmente terminó siendo el hombre más sabio sobre la tierra, lo primero que hace fue construir el templo para Dios, que era un poquito diferente. Aquí tenemos una imagen representativa. Vemos que también consta de un altar de bronce, un mar de fundición o una fuente, podríamos decir, para la purificación. Y también esta vez ya no es una carpa, es un edificio
que tenía mucha gloria, tenía un pórtico, una entrada con columnas de oro y demás. La verdad que había mucho oro que forraban todas las paredes interiores, por ejemplo. Ahí lo estamos viendo. De una apariencia notablemente superior, ¿no? Estamos viendo aquí también una toma del interior, un dibujo, donde ya no solamente había un solo candelabro, que vamos a estar viendo qué representa, sino que habían 10. Claro, en el templo más chiquito, que era una habitación de 5 por 10, vamos a redondear, se podía iluminar con un solo candelabro. Ahora, cuando hacemos algo más grande, se necesita multiplicar la luz. Bueno, Salomón pone muchos candelabros, 10 candelabros, ¿no? Pero los apartamentos y los objetos que configuraban el santuario y que eran simbólicos, permanecían. Y eso es algo que me gustaría recalcar. Todo lo que aparece en el templo de Dios no es decorativo, es simbólico. Y Dios utiliza mucho la simbología. Y tiene una función, ¿eh? En su palabra. Jesús hablaba, por ejemplo, por medio de parábolas. Y las parábolas son simbólicas. En las profecías de la Biblia encontramos muchos símbolos. ¿Por qué? Porque a través de un solo símbolo hay mucha información alrededor de eso y se convierte en una fuente inagotable muchas veces la palabra de Dios, ¿no? Sí, te permite entender las cosas inentendibles de Dios, digamos, porque es difícil. O Te sea, lo grafica. para nuestra mente finita es difícil entenderlo y Cristo realmente fue eso lo que hizo, se hizo hombre, entonces nos mostró el amor de Dios, entonces es así que actúa, es así que también da su mensaje y nos hace entender las cosas con cosas físicas que nosotros podamos ver y notar, porque si no, no sería muy difícil entender. En un ejemplo del cotidiano vivir, podríamos decir que Dios lo dice, te lo explico con manzanas, ¿no? No sé si han escuchado esa frase. Con dibujitos. Con dibujitos simples. Mira, esto es así, te lo hace simple para que lo puedas entender. Eso, por ejemplo, le pasó a Juan cuando él vio las glorias del cielo, él le explicó fue con cosas de la tierra. Vi como un mar Sí. mezclado con fuego, y son cosas complicadas. Imagínate cosas celestiales. Entonces, la parábola es tomar cosas comunes que nosotros tenemos y que podemos entender principios espirituales. Claro. Igualmente el santuario, Dios quiere mostrar o enseñar lo que es el plan de redención y todo lo que Él ha planificado, cosas que son tal vez muy grandes para la mente finita que tenemos nosotros, seres caídos, y que por medio de esas cosas podemos entender esas cosas celestiales. Uh-huh. Y vamos a ver si en este programa podemos empezar a entender un poquito esa ciencia de Dios a través del elemento que Él dejó para que lo entendamos, que es justamente el santuario. Ahora, después del templo de Salomón, que fue destruido por los babilonios en el 605 a.C. más o menos, Herodes termina reconstruyendo el templo y lo hace inclusive más grande que el anterior. Y aquí estamos viendo una comparación más o menos a escala para que podamos ver el tamaño, ¿no? Ahora, en el primer templo que nosotros vimos en la carpa, en el lugar santísimo, habitaba corporalmente, visiblemente, la presencia de Dios en lo que se llamaba la Shekinah, ¿no? Que era como una bola de luz donde Dios bajaba de la nube o la columna de fuego y llenaba su propio templo con la gloria de Dios. En el templo de Salomón también bajó esa Shekinah y dice que inundó y nadie podía entrar en ese templo porque Dios había entrado y lo había, como dice, aceptado. Como muestra de aceptación. Claro. En el templo de Herodes ya esa presencia no estaba. Pero sí fue bendecido por la presencia de Jesucristo. Fue el templo que Jesús asistió. Bueno, ahí también hay que mencionar el por qué no estaba. Porque cuando iba a Babilonia a sitiar a Jerusalén, los hombres de Dios guardaron el arca y todo esto por temor a que se perdiera y fuera una nación pagana. Uh-huh. Y todavía Entonces, sigue escondida. Claro, todavía sigue guardada, podríamos decir, ¿no? Reguardada para
preservarla. Bueno, pero Jesús habitó en ella, por eso la gloria de este templo vendría a ser mayor que la del resto, porque tuvo la presencia física Claro. directa de Emmanuel, de Dios con nosotros. Y escuchar sus enseñanzas Exactamente. y milagros directamente de él. Entonces fue bendecida por la presencia de Dios, de Cristo. Pero de este mismo templo fue que Jesús dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, derribada. Entonces, sobre este mismo templo, Jesús profetizó que iba a ser descartado. Ya no iba a servir como una puerta al cielo, como lo vamos a estar viendo, que era el santuario, algo que nos conecta con el cielo, sino que iba a ser dejado de lado. Y ya vamos a estar tratando sobre qué se iba a poner en su lugar, ¿no? ¿Qué iba a utilizar Dios para enseñarnos? Ahora, Daniel, yo te quiero preguntar, volviendo un poquito atrás, ¿cuáles son las funciones que tenía el santuario para el pueblo de Israel? Bueno, yo quisiera hablar rápidamente sobre el principio del santuario que había aún antes del pecado. Antes de Moisés, antes Sí. de recibir Moisés las instrucciones y las medidas de este santuario, ya había un principio de santuario, aún antes del pecado. Por ejemplo, si nosotros vemos en Génesis 2, cuando Dios crea al hombre, luego dice el versículo 8, Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, e hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento y del bien y del mal. Era un sitio apartado especial en toda la tierra. Claro. Entonces, mira que dentro de ese huerto estaba, además de árboles majestuosos Sí. y de frutas, estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y es interesante. Era un sitio apartado, como dice, dentro del mismo Eso es lo que significa Edén. santuario. Tenemos que también mencionar lo que significa santuario. Santuario, tanto en hebreo como en griego, significa un lugar santo, un lugar apartado para y que involucra la santidad, tanto el lugar como los implementos que están en ese lugar. Claro. Entonces, Pero a ver si te entiendo bien. Además de que el Edén ya era un santuario dentro de la tierra, tenía un sector específico, que era donde estaban estos dos árboles, que también era apartado dentro del apartado. y si tú estudias más, puedes ver bíblicamente que este huerto podría ser cercado. Estaba cercado. Entonces, es interesante que estos dos árboles, tanto el árbol de la vida y de la ciencia de bien y del mal, estaban en el huerto. Y es en el huerto donde Dios se encontraba con el hombre, porque tú ves cuando, por ejemplo, dice el capítulo 3 y versículo 8, cuando luego que el hombre entra en pecado, dice, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. En este lugar era donde Dios se encontraba con el hombre, Adán y Eva. Entonces, como Adán, como cabeza de la humanidad, fue colocado en ese huerto. ¿Cuál fue el trabajo que tenía? Cuidarlo y labrarlo. ¿Ves? Entonces, cuando el hombre cae en pecado, y ya vemos, estos dos árboles tienen connotación con dos palabras, que es vida y conocimiento, que es la ciencia. Sí. Claro. Vida eterna. Y Era el árbol. Otra palabra también es comunicación, dentro de lo que tú has estado hablando. Claro, Dios se Porque encuentra con el hombre Dios se allí. encontraba con Y el es un hombre lugar, allí en ese entre huerto. toda la tierra, entre toda la creación, Sí. era ese lugar especial, sagrado. Sí. Entonces, vemos que aquí vemos el propósito del santuario antes del pecado. Vida y conocimiento. Y Dios se encontraba con el hombre. Cuando el hombre entonces entra o comete pecado, después que Dios le da la instrucción acerca del sacrificio y que sabemos que es un cordero para representación del Mesías prometido, entonces vemos que en el versículo 24 dice, capítulo 3, versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto, que es la entrada. O sea, coloca querubines en la entrada hacia el árbol de la vida, porque dice, Importante que la entrada está hacia el mismo lado que la del claro, el santuario, hacia Esto el es un oriente. santuario. Claro, entonces dice, echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida, que estos son ángeles,
que revolvía a todos lados para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Entonces, tú vemos en el capítulo 4, cuando vemos que dice el versículo 3, cuando Caín y Abel, dice, pasó un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos. Entonces uno le pregunta, ¿hacia dónde los trajo? Hacia la puerta de este huerto, que es el santuario, que está relacionado con el sacrificio. Aquí vemos, por ejemplo, que Dios da las instrucciones, lo que vemos aquí, y lo que Moisés recibió, que nosotros decimos que es el libro de la ley, que todo está, el principio de la ceremonia, Dios lo había dado ya. O sea, hasta Cristo, digamos, la entrada al santuario estaba interrumpida. Claro, para que no tomaran del árbol de la vida y fueran pecadores por eternidad. Claro, porque Dios tuvo que echarlos para que la presencia de Dios no los consumiera tampoco. Ajá. Ni para que vivieran eternamente en pecado, ni para que sean consumidos por Dios. Pero con Cristo se abre la puerta nuevamente, ¿no? Tenemos esa comunicación con el cielo porque Cristo hace ese puente. Por eso dice, la promesa era, pondré enemistad entre ti y la simiente. Cristo es el que hace la enemistad y nos viste con su justicia para que podamos estar en la presencia de Dios. Y llega, nos dice a Hebreos, nuevamente confiado al trono de la gracia. Entonces, luego y tengamos presente esto, porque el propósito del huerto, ¿cuál era? Está relacionado con vida y con conocimiento o conciencia, ¿verdad? El hombre se podía conocer a Dios, crecer de gloria en gloria, mientras que se abstenía de este árbol. ¿Por qué? Porque este árbol era proporcionar conocimiento del mal. Y lo vemos, lo que ocasionó. Mientras el hombre se abstenía de esto, que era una prueba simple, el hombre podía crecer en conocimiento, de gloria en gloria, acerca de Dios, conociendo a Dios y la naturaleza, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre ya dice que era su corazón continuo al mal y vino el diluvio, por eso que tú ves, aunque, bueno, obviamente los sacrificios se hacían sobre un altar, pero la primera vez que se nombra altar en la Biblia, en Génesis, es cuando luego que Noé sale del arca después del diluvio y dice, 8:20, luego edificó Noé un altar a Jehová y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia ofreció holocausto en el altar. Entonces aquí vemos que ya no había un lugar sagrado como tal porque había sido, bueno, primero el huerto fue llevado, Dios se lo llevó y la tierra había sido entonces desolada por el diluvio. Pero vemos que cuando se coloca un altar, ese lugar, tanto el altar como ese lugar también es un mini santuario porque se hacía un sacrificio. Y luego vemos cuando Dios ve que es necesario que se haga el santuario con Moisés. Pero lo interesante de esto, Noé ya sabía cuáles eran los animales limpios, cuáles no, cuáles sí. ¿Por qué? Claro. Porque los principios de toda esta ceremonia Dios se lo había dado desde Adán. Moisés lo pone por escrito, pero no quiere decir que no existían. Ya existían. Existían por transmisión oral. Entonces ahora te pregunto. Con Moisés ya empieza la escritura a nivel mundial, por eso Dios la aprovecha como instrumento de comunicación. Pero antes se utilizaba la transmisión oral. Ahora te pregunto, ¿el principio del santuario solamente era para Moisés y los judíos? No. No, desde antes. Entonces, aquí vemos la importancia. Pero le fue confiado a los judíos como pueblo especial. Bueno, porque había hecho un pacto con Abraham y Dios es fiel a su pacto. Claro, y de cierta manera como sus representantes, podríamos decir, sus precursores, los que debían enseñar todo ese conocimiento a los demás. Entonces, aquí vemos luego cuando lo saca de Egipto, hay otro santuario terrible, es el monte Sinaí. Sí. Éxodo 19, 20 en adelante dice, descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y Jehová le dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites. ¿Ves? Hay un lugar sagrado. ¿Qué pasaba si traspasaban los límites? Iba a ser muerto. Entonces, discúlpame que te corte. Un poquito antes que esto, de Moisés, se encuentra Jacob, ¿no? Y Jacob, cuando va huyendo de Esaú, dice que se encuentra en Betel, creo que es el lugar, donde tiene un sueño y donde ahí también se erige como un lugar apartado, que lo nombra así Betel porque dice es puerta del cielo, ¿no? Y en ese punto es donde Dios había tenido las promesas con Abraham, tengo entendido, y en ese punto después es donde tengo entendido que era, no sé si el Monte de las Olivas o uno de los montes que finalmente termina construyéndose el templo ahí, en ese mismo sitio, como lugar apartado, ¿no? Después de tantos años de ir y venir, Dios reconoce esos lugares apartados que Él tiene para la comunicación. Porque son sagrados.
Sí. Y Jacob, ¿qué dice? Jacob siente temor porque dice, bueno, estoy en este lugar que es santo. Y colocó una piedra y dice que derrama aceite sobre eso, ¿no? Sí. Un altar y vemos que es un mini santuario. Ahora, y se llamaba luz, ¿ves? Entonces tú ves que vida tiene relación con la luz. En Juan 1 dice, el verbo, que es la vida, es la luz de los hombres que vienen a este mundo. Y el conocimiento es representado en la Biblia como ¿qué? Como luz. Y el santuario también es luz. Entonces, mira lo que dice, que Dios le dice a Moisés que el pueblo no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá la multitud de ellos, caerán muertos. Que también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga entre ellos estragos. Y en este mismo lugar... Fíjate que era santo desde una cierta distancia antes de comenzar la subida del monte. Tenía que ser cercado y nadie podía traspasar esos límites. Ahora, subiendo el monte arriba era más santo aún y era donde estaba la presencia de Dios y donde se les dieron las tablas de la ley. Recordemos este detalle. El lugar más santo en este santuario del Sinaí se encuentra arriba. Y Adán era que estaba en el huerto. Y aquí solamente Moisés podía entrar. Sí. Forma de un sacerdote en el santuario. Entonces, el 24 dice, ¿por qué? Porque el santuario está relacionado... Un sacerdote que figura de Cristo. En esa condición entra. Claro, no entra como hombre. Y lo vamos claro, y Moisés, como hombre Moisés común, mostró también el carácter cuando dijo, bueno, bórrame del libro. Sí. Mostrando también esa actitud que tuvo Cristo, De que estaba dispuesto a morir por... Entonces vemos aquí que en ese mismo lugar se da lo que es la ley, los 10 mandamientos, tiene que ver con conocimiento, y los estatutos. Y los estatutos. Dice, capítulo 24, versículo 3, Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una, cumpliremos todas estas palabras que Jehová ha dicho. Versículo 12, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarte. Entonces, en ese mismo lugar es que Dios da la ley. Pero nosotros sabemos que la ley es eterna. Sí. Ahora mira esto también lo que sucedió. ¿Dónde vas a leer? Capítulo... Estamos... 34, capítulo 34, versículo Éxodo. 28. Éxodo 34, 28. Mira lo que pasó mientras Moisés estaba recibiendo la ley. 40 días y 40 noches. Sí. Dice, Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Igual que Jesús. Pero ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que está relacionado con el santuario? Con conocimiento y con vida. Sí. Moisés no fue necesario comer porque estaba al frente del que es la vida. Sí. Tuvo 40 días y 40 noches. Escribió... No solo de pan vivirá el hombre, dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese estaba haciendo realidad. Y dice, y escribió en tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas de testimonio en sus manos. Al descender el monte, la piel de su rostro resplandecía. Luz. Entonces, este mismo principio es el que está presente en el santuario. Pero luego del pecado se le añade ¿qué? Educación sobre el plan de redención y además para el hombre sea protegido de no ser consumido por la gloria de Dios. Para eso se hace el santuario. Resumiendo un poquito, Dios manda construir el santuario, ¿por qué? Porque iba a ser un instrumento de comunicación de Dios con su pueblo. Dice, desde allí me manifestaré a ellos, le dijo a Moisés. Éxodo 25 lo leíamos recién. Ahora, también iba a ser un instrumento de protección, porque si Dios se hubiese manifestado, por ejemplo, ahí en la base del campamento donde estaba todo el pueblo, ¿qué hubiera pasado con ese pueblo? Hubiesen sido consumidos. Hubiesen sido consumidos. De hecho, el solo escuchar la voz de Dios, dice que los llenó de temor y le dijeron a Moisés, mira Moisés, habla tú con Dios y dinos qué te dijo, pero que Él hable contigo porque a nosotros nos da miedo. El solo hecho de escuchar la voz de Dios. Entonces, el santuario también empieza a ser un instrumento de protección, que está resguardado para como quien dice, guardar la gloria de Dios, velarla del resto, porque solamente puede ser una persona que haya pasado por este instrumento de aquí, la fuente del Habacuc, una persona que se haya purificado, quien puede entrar a la presencia de Dios, ¿no? Y una persona consagrada, los sacerdotes eran personas consagradas, pero debían purificarse para poder entrar a la presencia de Dios. Y de ahí ya vamos aprendiendo algo muy importante. Nada que esté sucio va a entrar a la presencia de Dios. Nadie que tenga pecado puede entrar a la presencia de Dios. Y en Levítico 26:11 dice, yo pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Es para que el hombre pueda llegarse. Claro.
que es un medio para que el hombre pueda llegarse de nuevo a Dios. Claro, y El hombre también Dios, caído, el Dios, hombre como caído. dice, se limitaba del pecado reinante, como dice, él tenía su lugar ahí, santo, purificado, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener presente esto? Porque primero, muchos creen que el santuario ya eso quedó en el pasado, era para los judíos, no es importante. Otra cosa, tenemos que entender también cuál es el principio que encierra así el santuario. ¿Ves? Que el hombre pueda tomar nuevamente vida eterna mediante todo lo que Dios enseña en el santuario y además conocimiento. Por medio del santuario podemos tener conocimiento de lo que es Dios, su misericordia, su justicia y también lo que el hombre requiere o lo que se requiere del hombre para su salvación. Entonces iba a ser también usado como un instrumento de educación, ¿no? Sí. Para revelar el plan de redención y cómo va a terminar el gran conflicto entre el bien y el mal. El desenlace. El desarrollo y el desenlace, como quien dice. El plan de Dios para rescatarnos y cómo va a terminar. Y ya lo vamos a estar viendo más adelante en este seminario en lo que es el gran día de expiación, ¿no? Y lo que sucede con el chivo que era consagrado a Belial, ¿no? A Azazel, ¿no? Ahora mira lo que dijo David. Este versículo, bueno, en español está un poco cambiado, pero en el original dice, en Salmo 77:13 dice, tu camino, oh Dios, está en el santuario, que Dios es grande como nuestro Dios. Hay un camino que recorrer, Sí. que nos enseña. El ¿ves? camino de Dios, como quien dice, va por el santuario. Claro, para llegar a su presencia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Y nadie viene al Padre sino por si mí. no es por mí. Ahora O sea, mira, él te está marcando el camino que vos vas a tener que recorrer también. claro, para llegarnos al Padre. Entonces, mira lo que pasa. David en Salmo 73, él dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y en el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El desenlace entre el bien y el mal. Ahí comprende la ciencia, Claro. ¿no? Otro punto importante en esto de los lugares santos que Dios tuvo, estoy recordando la zarza ardiente con Moisés, ¿no? Que Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es un lugar santo. Él estaba lejos, pero ya estaba en terreno santo. Y donde estaba Dios en esa zarza ardiente era más santo aún. Y se le ordena a Moisés quitar el calzado de sus pies porque era un terreno sagrado, porque Dios estaba allí. Y curiosamente los sacerdotes no podían entrar al lugar santo ni al santísimo con calzado, tenían que dejarlo afuera, porque no podían profanar el lugar de culto, ¿no? Bueno, El pequeño polvo que podía ir en sus calzados ya estaban mancillando, estaba ensuciando, estaba contaminando el santuario. bueno, y adelantando un poco, ya que mencionas eso, por ejemplo, los sacerdotes antes de entrar, ellos se lavaban en la fuente las manos y los pies para Claro. poder entrar. Claro. Bueno, vamos a estar estudiando en este seminario de que esto que nosotros estamos viendo aquí es una representación gráfica de la tierra y el cielo. La tierra es este patio que nosotros vamos a ver aquí afuera. Y el cielo es este lugar apartado, el tabernáculo, la morada de Dios, ¿no? Y todo lo que nosotros vamos a estar estudiando aquí va a tener una enseñanza para nosotros. En la tierra, donde está el altar del sacrificio, es donde Cristo iba a entregar su vida. En la tierra, donde está la fuente de bronce, es donde se tiene que producir la purificación. No podemos entrar al cielo con pecados arrastrando, ¿no? Y después, en el lugar que representaba el cielo, nosotros vemos dos apartamentos que vemos ahí algunas figuras del candelabro, una mesa con 12 panes, un altar de incienso, un velo que nos separa del lugar santísimo y tenemos después en el lugar santísimo un arca, una caja de madera forrada en oro que contenía principalmente las tablas de piedra con los 10 mandamientos y también estuvo ahí el maná, que una fuente, un tazón con maná que caía del cielo y la vara de Aarón que reverdeció. Todo eso estaba contenido allí, tapado por una cubierta de oro que se llamaba propiciatorio, en la que tenía unos querubines labrados a martillo
completamente de oro macizo en sus esquinas, ¿no? Viendo hacia donde estaba la ley. Mirando con reverencia hacia donde estaba la ley, como quien dice, apuntándonos donde está el centro de todo este santuario, ¿no? Ahora, todo, como explicábamos recién, estaba construido, o estaba, como quien dice, giraba alrededor de los sacrificios, el santuario, ¿no? Habían corderos y también habían becerros que se sacrificaban afuera, pero la sangre era introducida hacia adentro. Y ya vamos a ver cuál es la simbología de todo esto. Ahora, ese símbolo, como tú decías, no viene desde que en el año 3500 más o menos, creo que es, desde la creación del mundo, unos 1500 años antes de Cristo, Dios se comunica con Moisés, le da las tablas de piedra y le dice que construyan un santuario. El sacrificio del cordero, vos estuviste explicando, viene desde la misma caída de Adán y Eva, cuando Dios se comunica con ellos, le dice, ¿dónde estás tú? Y Adán y Eva se habían escondido, hasta que finalmente dice, nos vimos desnudos, estábamos sin la gloria tuya que nos cubría, tuvimos miedo y nos escondimos. Y bueno, y allí en Génesis 3 se da todo el desarrollo de la gran promesa que hace Dios al hombre, que dice, enemistad pondré entre ti, le estaba hablando la serpiente, y la mujer, que iba a representar, uno, la serpiente al diablo, y la mujer a la iglesia de Dios. Y dice que de la simiente de esa mujer le iba a aplastar la cabeza al diablo, aunque la serpiente le iba a morder el talón a la mujer, que representa a Cristo. El talón de a la simiente. De la simiente, claro. O sea, le iba a picar, morder el talón a la simiente. Claro. Bueno, pero esa ofrenda, ese cordero, tiene, porque quizás alguno esté pensando en este momento, bueno, pero esto no es medio macabro. ¿Cómo esto de sacrificios de animales? Si yo tuviera un vecino que es budista, panteísta o qué sé yo, de estos que hacen sacrificios, por ejemplo, de gallinas. Hay gente así, media rara hoy. Uno los ve así, raros, se escandaliza, dice, ¿cómo puede ser de que se estén haciendo sacrificios de animales? Bueno, pero eso fue desvirtuado. El plan original de Dios era de que la humanidad comprendiera la malignidad del pecado. Es decir, bueno, esto que yo hice está tan mal que un ser inocente va a tener que morir por ello. Y no solamente un ser inocente como un cordero iba a tener que morir. La enseñanza era de que ese cordero estaba representando a Jesús. Entonces, el que sacrificaba al cordero tenía la profunda impresión de estar matando a Cristo. Y que eso tenía que hacer una impresión en su mente y decir, hey, no vuelvo con el pecado, no vuelvo a hacer eso. Claro, Ajá. y esa era como dice la gran enseñanza, decirte, no sigas por este camino de pecado. Dios ha provisto un sustituto, pero va a tener que morir. Por esto que hiciste, este animal está teniendo que morir y va a tener que morir Cristo. No es que Dios se goce en el sacrificio y en la sangre. Claro, y es que ahí lo dicen, Malaquías, él dice, yo no me gozo, y también en Osea, en grasa de Lo carnero tengo y en por repulsión, dice, esto ya se ha vuelto como los sacrificios Claro, paganos. esos animalitos inocentes que yo creo si no tienen culpa. ¿Tú crees que yo me gozo de eso? No. Él dice, yo pido que misericordia, hacer justicia y humillar, eso es lo que yo pido, dice él. Finalmente, cuando, digamos, todos los pueblos paganos y el diablo quiso pervertir este símbolo y empezó a cargarlo de otros significados, ¿no? Y a desvirtuarlo. Y creer de que sacrificando animales, Ajá. por el solo hecho de matar animales, vamos a poder tener derecho al cielo. Incluso llegó el diablo a hacer que las personas maten a sus propios hijos como ofrenda de gratitud. Algo totalmente incomprensible, pero algo que también está en la Biblia, que finalmente Dios no permitió que se realice, pero sí le hizo la enseñanza a Abraham, que iba a ser el padre de la fe, el padre de todos los judíos, también de los musulmanes, de los árabes, ¿no? Pero le enseñó de que su hijo, ese cordero que vos estás sacrificando, va a ser mi hijo. Y si a vos te duele,
te va a partir el corazón sacrificar a tu hijo, yo lo voy a tener que hacer, dijo Dios. Isaac era un ser humano imperfecto, más Cristo Sí. era lo sublime del cielo. Ahora, antes que sigas, para no quitarte la idea, es también importante mencionar que los 10 mandamientos no existieron en el tiempo de Moisés. Ya existía Existían desde antes. Tú lo Todo. ves en Génesis y el principio está igualmente los principios de la ley ceremonial. No se lo dio Moisés, perdón, Dios a Moisés, ya existía desde Adán. Lo estamos Dios viendo aquí, en claro, estas Dios lo estableció. imágenes. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que dárselo visiblemente? Lamentablemente, como tú dijiste, el hombre pervertió todo esto y además tenemos que recordar que Israel venía de Egipto, una nación idólatra, y ellos se habían olvidado hasta del verdadero Dios. Se habían olvidado de los 10 mandamientos de la ley de Dios y se había pervertido estos principios. Y por eso que Dios dice, se los da de nuevo, Y se vayan los por dejo aquí. bien escrito y en piedra. Claro, y se lo explicó Para que no se les claramente borren. cómo se lo había dado a Adán y a Eva. Claro, entonces aquí estamos viendo que todos esos sistemas religiosos, ritos sagrados, podríamos decir, existían desde la misma entrada del pecado. Ujú. Sí, La tal vez- ley de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos existían desde siempre como principios de vida que reflejan el carácter y el amor de Dios. Pero todo el sistema ceremonial fue añadido a consecuencia del pecado, porque es el sistema para volvernos a Dios, ¿no? Sí, tal vez algo importante es que no solamente